Padre Santo, llegamos al trono de tu gracia, unidos como un cuerpo, a darte las gracias por este día tan hermoso que nos concedes. Te damos la honra y la gloria porque entendemos que todas estas bendiciones provienen de ti. Señor, te pedimos para que en esta reunión seas tú el que hable, seas tú el que nos guíe, el que nos dé el entendimiento y que podamos salir de aquí edificados. No queremos salir igual, Dios. Cada día queremos ir creciendo un pasito, y bueno, te pedimos que hoy no sea la excepción y que podamos salir de aquí realmente animados y entusiasmados de lo que tu palabra dice, Señor. Y si hay cosas en nuestra vida que tengamos que corregir, entendiendo que tú eres un Dios de segundas y terceras oportunidades, que podamos hacerlo, Dios. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, como saben, estamos en el capítulo 2 de esta carta de Pablo a los romanos, y la vez anterior iniciamos un tema nuevo dentro de este capítulo 2, que era la falsa seguridad o la seguridad falsa. ¿Se acuerdan? Aquí dijimos que el ser humano de forma natural tiende a buscar seguridad. Es decir, queremos una seguridad económica, queremos una seguridad laboral, una seguridad en el matrimonio. Como país queremos una seguridad nacional, como en la salud queremos seguridad de que estamos bien, en el hogar, etcétera. Y el querer esta seguridad está bien, es un impulso de autopreservación. También dijimos que todas las personas que buscamos la seguridad también la estamos buscando en lo espiritual, ¿sí? O sea, estamos buscando de alguna manera un tipo de seguridad eterna. Comentábamos y decíamos, bueno, si no creer en el cielo y en el infierno, entonces la gente tiene la esperanza de que la muerte sea el fin, el dejar de existir, que no hay nada, ya se acabó, te moriste. Por eso dicen, vive tu vida ahora. Ahora usan mucho la frase YOLO, ¿verdad? Que quiere decir you only live once, solamente vives una vez. O sea, perdón, pero eso es una estrategia del mismo enemigo de Satanás. ¿Me explico? O usémosla bien, solo vives una vez, haz y obedece a Dios. Pero siempre usan esta frase como para que, bueno, pues que te valga. ¿Me explico? Al cabo nomás vives una vez y una vez eres joven. Sí, pero después uno viene acarreando todas las consecuencias de las malas decisiones. También, eso no dicen, ¿verdad? Pero bueno, otras personas tratan de convencerse a sí mismas de que básicamente son buenas y que un Dios justo no podría condenar a personas buenas y mandarlas al infierno. No, Dios es un Dios justo, es un Dios de amor y bueno, al final la balanza de mis cosas buenas va a ser más que las malas, entonces Dios va a decir, bueno, saliste con +1, pásale. Bueno, pero mucha gente así piensa. Otros creen e insisten que no hay Dios, ¿verdad? Y que la idea de un juicio divino final es un disparate. Bueno, comentábamos también, ¿verdad? Que esto es lo que la gente piensa, y no porque lo piense quiere decir que es verdad. O sea, el desconocimiento de esto no te exime de la responsabilidad. Al final del día Dios dice, bueno, yo lo escribí, lo quisiste o no lo quisiste creer, ese es tu problema, y así se van a hacer las cosas. Punto. Bueno, todo esto no es más que una falsa seguridad. Y dijimos que así los judíos en el primer siglo, en el tiempo de Pablo, basaban su seguridad en su herencia. Creían que por llevar el sobrenombre de judío, los ponían en una posición especial o diferente al resto de la gente, ¿sí? Y aprendimos que efectivamente Dios los escogió con un propósito claro y definido. Lo que Dios quería con el pueblo de Israel es que fueran un canal por medio del cual todas las demás naciones pudieran conocer ese único Dios verdadero. Ese era el propósito. Pero, ¿qué pasó? Que los judíos hacía mucho tiempo habían perdido el enfoque y el propósito, ¿sí? Ahora tenían una actitud soberbia y orgullosa, y en ese momento, en el primer siglo, lo que el pueblo de Israel había hecho era rechazar al Mesías. Vino Jesucristo, el rey de los judíos, el Mesías prometido, y ellos lo rechazaron, ¿sí? Dijimos que muchas veces, como cristianos, actuamos de la misma manera. Creemos que porque me digo ser cristiano, ya estoy en una posición diferente.
cuando realmente ser cristiano es una manera de vivir. Pero muchos navegan con la bandera de cristiano y sus vidas distan mucho de lo que la Biblia dice. Jesucristo decía, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta de que muchas de las personas que se dicen ser cristianas, por la manera en que viven, nos damos cuenta de que no son y están confundidas. Creen. Y entonces están viviendo exactamente como los judíos en el primer siglo. Tienen una falsa seguridad. Entonces, en estos 2 capítulos, Pablo rebate el concepto de la falsa seguridad que la mayoría de los judíos tenían basadas en su herencia nacional. Pero hoy vamos a ver cómo también confronta la seguridad que tenían en su conocimiento y en su ceremonia, es decir, en sus ritos. Esto es muy interesante. Ahora, cuando hablamos de la seguridad o de la falsa seguridad del conocimiento, se refería al conocimiento de la ley que, bueno, es lo que corresponde a lo que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento. Es decir, acuérdense, los judíos en el primer siglo no existía la Biblia como la tenemos hoy. O sea, no existía el Nuevo Testamento, apenas estaba en formación. Pero ellos sí tenían todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, ¿qué abarcaba esta ley? Bueno, abarcaba los pactos, las bendiciones, las advertencias, promesas, ritos, ceremonias, estándares morales, así como enseñanza acerca de Él mismo, de Dios mismo. Y también abarcaba lo que era el plan de redención del hombre. Pero vamos a empezar con este primer o segundo punto en sus boletines, que es la seguridad del conocimiento, la falsa seguridad del conocimiento. Pablo menciona 4 aspectos que van a ser objeto de nuestra enseñanza. Lo primero es lo que aprendieron acerca de la ley. Lo segundo es lo que enseñaron acerca de la ley estos judíos. El tercer punto es lo que hicieron con la ley. Y el cuarto, lo que causaron al quebrantar la ley de Dios. Entonces, yo lo invito a que abra su Biblia, por favor. Romanos capítulo 2. Dice Pablo: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas de lo mejor. Ahora, si termináramos aquí de leer, pareciera como que Pablo está felicitándolos, ¿verdad? Sin embargo, es una fuerte reprimenda, porque los judíos no estaban viviendo a la altura de la ley que conocían tan bien y que alababan con tanto fervor. Por ejemplo, fíjense nada más para que podamos entender la actitud de estas personas en este tiempo. Ellos solían recitar pasajes como el del Salmo 147, 19 y 20. Miren lo que dice. Dice: ha manifestado sus palabras a Jacob. Cuando se refiere a Jacob, pues obviamente, bueno, está hablando del personaje, ¿sí? Pero está haciendo referencia al pueblo de Israel. Sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Pues fíjese. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Entonces, eran pasajes que ellos recitaban, como diciendo: somos los únicos, no hay otros. Pobrecitos de ustedes, ¿verdad? ¿Qué mostraban con esta actitud? Bueno, soberbia, que ellos eran los únicos que tenían el conocimiento y nadie más. Y a decir verdad, es cierto. Es decir, Dios les entregó la ley al pueblo judío. La pregunta es, ¿cuál era el propósito de esto? Es decir, efectivamente, sí es cierto. Porque leemos la Biblia y nos damos cuenta que Dios les entregó la ley a ellos. Pero ¿cuál era el propósito? Y la otra pregunta, ¿lo estaban llevando a cabo? ¿Cuál era el propósito por el que Dios les había dado esa ley a ellos particularmente? Y la segunda es, ¿lo estaban poniendo en práctica?
El Antiguo Testamento deja muy claro cuál era el propósito y da algunas advertencias de cuando se pone la confianza en objetos externos, como el mismo templo. Ustedes saben que para los judíos el templo era... Pero el problema era que de pronto el templo se convirtió más que Dios. Ya se olvidaban de Dios por estar en el templo. Jeremías 7, por favor. Jeremías capítulo 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Ahora, ahí está un profeta de Dios, ¿verdad? Un profeta de Dios, acuérdese, no es el que le va a decir lo que usted quiere escuchar. Le va a decir lo que Dios quiere que usted sepa. Es muy diferente, ¿sí? Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Qué les dijo? Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. ¿Qué estaba pasando? El pueblo de Israel asistía regularmente a los servicios en el templo de Dios. El problema se suscitaba porque todo se quedaba en mero conocimiento. Es decir, estaban muy preocupados por estar en el templo de Dios, pero no les importaba poner en práctica lo que escuchaban en el templo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Mucho conocimiento, poca obediencia. ¿Sí? Estaban muy preocupados de estar, pero no les preocupaba obedecer. La instrucción era: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Y mire, esto es interesante porque a veces perdemos el enfoque. Estamos más preocupados en hacer las cosas que en la intimidad que tenemos con Dios y en lo que Él nos está pidiendo de obediencia. A veces despreciamos a Dios por querer hacer muy buenas cosas. ¿Se acuerdan de esta parábola de Marta y María? ¿Estaba mal lo que estaba haciendo Marta? No, qué bueno que quisiera tener la casa limpia, ¿verdad? Algunos deberían aprender, ¿verdad? El punto es, estaba perdiendo lo importante. Por estar afanada en eso, perdió lo que era lo importante: escuchar a Jesús. Y de pronto aquí, en este mundo, perdemos el enfoque. Queremos estar en la misión cuando no estamos escuchando las instrucciones de Dios. Qué importante es eso. Qué importante es eso. Hoy en día hay un movimiento donde están bombardeando a la iglesia por los pueblos no alcanzados, y está bien, porque la Biblia nos enseña esto. El problema es que están mandando misioneros que no están ni siquiera preparados, que los mueven por las emociones, y cuando llegan a esos lugares, lo único que van a hacer es echar a perder la obra. Tenemos que tener mucho cuidado.
No estamos diciendo que no lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo, pero como la Biblia establece que se haga. Bien hecho. Yo me doy cuenta que hay gente que está en capacitación y capacitación y capacitación y capacitación y capacitación. Cuando el tiempo es, obedece. Obedece. La seguridad espiritual no se encontraba en el templo, sino en Dios mismo, y en la obediencia a la verdad divina, y la justicia y rectitud que representaba su templo. Entonces, cuando los judíos se gloriaban en Dios, en realidad era para gloriarse ellos mismos en los privilegios y bendiciones únicas que creían que eran suyas por derecho propio y no por gracia divina. Conocían la voluntad de Dios, pero no la obedecían. Tenían el suficiente discernimiento para conocer lo bueno y lo malo y aprobar lo mejor, pero no lo hacían. Pudiéramos resumirlo como: conocían mucho, pero obedecían muy poco. Y mire, estamos hablando de esto del primer siglo. Estamos en el 2014, ¿verdad? Hoy en día nos jactamos como cristianos de tener la Biblia. Oh, es que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. No, nosotros nos regimos por lo que la Biblia dice. Nosotros estamos en un lugar donde se enseña la sana doctrina. Y mi pregunta es: ¿qué estamos haciendo con toda esa enseñanza? ¿Realmente la Biblia es su regla de fe y práctica? ¿Está usted viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece? ¿Sí? Porque de pronto podemos caer en esa actitud soberbia nosotros también. Y cuando lo decimos aquí cada domingo, es la verdad. O sea, queremos decir que para nosotros la Biblia es nuestra autoridad, y lo decimos de corazón. El punto es: ¿se está viviendo? ¿Nuestra manera de vivir está a la altura de nuestro conocimiento de la Escritura? Es bien sencillo. Mateo 28, 19 y 20. A ver, repítalo conmigo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Termina diciendo: amén. ¿Qué está haciendo? Esa es la única instrucción que tenemos como iglesia. ¿Qué está haciendo? ¿Cuánta gente ha venido a los pies de Jesucristo por usted, por su vida, por su testimonio, porque usted le está hablando? ¿Cuántas? El problema del pueblo judío es que tenían una seguridad falsa en su conocimiento. Lo que habían aprendido de la ley, el problema es que no lo ponían en práctica. Pero luego hay otro punto. Pablo les dice, versículo 19, capítulo 2: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ahora Pablo les está diciendo acerca de lo que enseñaron acerca de la ley. Los judíos no solo no se sentían seguros de su conocimiento, sino que también se sentían seguros de lo que enseñaban. Se consideraban los maestros más competentes de quienes no eran sabios espiritualmente, que en este momento eran los gentiles. O sea, todas las demás naciones. El problema que enfrentaban es que perdían toda autoridad ante la gente por su manera de vivir, porque no correspondía a lo que intentaban enseñar. Es decir, esa gente
que de pronto accedía a ser un prosélito. Un prosélito es una persona que no era judía, pero que por voluntad propia decidía ser judío. ¿Sí? Eso es un prosélito. ¿Sí? Resultaba que lo dejaban peor que antes. ¿De veras? El mismo Jesucristo les hizo ver ese punto. Mire, abra conmigo Mateo 23. Mateo 23, verso 15. Es Jesucristo el que está hablando aquí. Mire lo que les dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Wow. Dura la declaración, ¿verdad? Les dice hipócritas y les dice hijos del infierno. Esto se los dijo porque en lugar de enseñarles, estos fariseos y escribas, en vez de enseñarles a esos prosélitos a depositar su confianza en Dios y a que obedecieran la voluntad de Dios, los ahogaban con las tradiciones legalistas fabricadas por el mismo hombre. Los llenaban de ritos y ceremonias, haciéndoles ver que eso era un crecimiento espiritual. Siendo esto algo muy alejado de la realidad. En Mateo 15, verso 8 al 9, mire lo que Jesucristo les dice. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Mire, ¿qué dice? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Tienen un serio problema, dice Jesús. Ahora ustedes ya pusieron como si fuera la Biblia sus gustos y sus preferencias. Y nada vale. Quieren que ellos los pongan en práctica cuando ni siquiera ustedes lo hacen. Qué triste. Muchas veces hacemos referencia a cómo la gente está siguiendo las tradiciones y no la Biblia. Y es cierto, muchas veces se tienen muchas tradiciones que no necesariamente es lo que la Biblia dice. Y la gente lo está haciendo en ignorancia y porque le dicen que eso es lo que tienen que hacer, porque eso es lo que agrada a Dios, cuando Dios ni cuenta se da de esas cosas. ¿Sí? Pero de pronto, dentro de muchas iglesias cristianas, se están llenando también de tradiciones. Y están llenas de legalismo, produciendo esto carnalidad en la vida de la gente. ¿Por qué? Porque llegan a los lugares y son unos. Salen y son otros. Y lo que Dios quiere es una autenticidad de cada uno de nosotros. Quiere que seamos los mismos que estamos aquí, que estamos afuera. Dice, no, eso, a ver, no estás entendiendo. Yo quiero que seas el mismo, que seas auténtico. El que está aquí, que el que está allá afuera trabajando, que el que está con su esposa, que el que está con sus hijos. Quiero que seas exactamente el mismo. Pero ¿qué pasa? Por establecer este tipo de usos y costumbres dentro de las congregaciones,
La gente, bueno, ya entendí, entonces aquí tengo que ser así, pero allá tengo que ser así. Y no es cierto. Aquí te tienes que vestir así, pero allá. Y le ponen mucho énfasis a lo externo, cuando lo que a Dios le importa es lo interno. Y por supuesto, cuando hay una relación interna, se hace manifiesta externa. Pero nunca va a ser al revés. Nunca lo externo va a poder cambiar lo interno. Por eso cuando usted llega aquí le hablamos de una relación de amor con Cristo. Y que usted pueda tener una intimidad con Dios, personal. El Espíritu Santo es el que usted le va a decir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es incorrecto y lo que no. Y cuando usted estudia la Biblia, nadie tiene que venir a decirle, Alberto, esto no está bien. Dios mismo me da testimonio porque yo sé, porque la Biblia lo dice. Pero tenemos que darle la oportunidad a la gente de que sea Dios el que la cambie. No podemos jugar a ser el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que tenemos que entender, mis queridos hermanos y amigos. Y cuando entendamos eso, vamos a impactar la vida de la gente que está afuera. Ahí es cuando impactamos. Las personas dentro de las iglesias no testifican, pero no por falta de conocimiento. Los miércoles estamos aquí teniendo una dinámica muy padre, ¿verdad? Donde estamos practicando y nos tocan diferentes tipos de personas para ministrarle con la Biblia. Y el propósito es simplemente presentarle el amor de Cristo, es todo. Pero estamos practicando. Y nos damos cuenta que no es falta de conocimiento. La gente no testifica porque han perdido la autoridad de hablar de Dios. Porque sus vidas no concuerdan con lo que están hablando. Y entonces la gente dice, por favor, no me vengas a hablar de esto, cuando mira cuál es la relación con tu hermano, mira cómo es la relación con tus padres, mira cuál es la relación con... Por favor, ¿cómo me vienes a hablar de Dios? Se ha perdido la autoridad. Y esa es la mejor estrategia que tiene el enemigo, Satanás, el diablo, para que perdamos eficacia. Y como lo decía, en otros casos están más enfocados en el cómo me veo que en el cómo estoy. Y para Dios siempre va a ser más importante lo interno que lo externo. El mismo Jesucristo ahí en Mateo 15, verso 18 al 20 decía, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué estaba pasando? Que estaban criticando a Jesús porque sus discípulos, por una tradición judía, tenían que lavarse las manos. Y está bien, lávese las manos, por favor, antes de comer. Pero el punto es que estaban enfocados en eso y lo estaban criticando. Decían, sí, ahora resulta, ¿verdad? Y tus discípulos no lo hacen. Entonces le está diciendo Jesús, a ver, están perdiendo el enfoque. ¿Tú crees que eso es lo que te contamina? El problema lo tienes y es un problema espiritual, es un problema del corazón. Y muchas veces eso es lo que pasa en las relaciones interpersonales. No es un problema de las personas, es un problema interno. Que mientras no se arregle ese problema interno, nunca vas a poder avanzar en nada. Y ese problema se arregla confesando a Jesucristo como Señor y Salvador y dejándole todas las cosas a Él. No hay otra forma. De veras se los digo, no hay otra forma. Y cuando las cosas no se arreglan, entonces es una de dos. O no le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, o no estamos dejando que Él controle nuestra vida. Solo Dios tiene el poder de cambiar a las personas. Y las cambia por la obra redentora de Jesucristo. Solamente Dios. Solamente Dios tiene el poder de cambiar. Nadie más. Usted y yo no tenemos ningún poder. Cuando estamos en consejerías, lo primero que decimos es oren. Oren a Dios. Vienen con nosotros, qué bueno, vamos a presentar lo que la palabra de Dios dice. Pero realmente el que tiene el poder de cambiar a las personas es Dios. Nadie más. Nadie más.
No tenemos nosotros alguna cosita mágica que hacemos, no. Somos humanos exactamente igual que ustedes. El único que tiene el poder de cambiar a las personas es Dios. Ahora, ¿qué hicieron con relación a la ley? Porque es otra cosa que Pablo los confronta. En Romanos 2, 21, 22 dice: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Es interesante que en este punto Pablo expone que no solo la comprensión y enseñanza de los judíos estaba muy alejada de la ley de Dios, sino que ellos mismos no la obedecían. O sea, los judíos tenían el conocimiento, la aplicaban, pero no la vivían. Y muchas veces esa es nuestra actitud, como lo mencionamos antes. Tenemos una ley con la que juzgamos a los demás y tenemos otra con la que queremos ser juzgados, ¿verdad? Y a ver, o sea, somos humanos y todos tenemos esas dos leyes, ¿verdad? Una es con la que yo te veo, híjole, y lo estoy viendo y veo las cosas malas de la persona y las comparo con mis buenas cosas. No, pues sí, no, hay mucha diferencia entre tú y yo, ¿verdad? Pero lo correcto es no compararnos uno con el otro, sino compararnos cada quien en lo personal con lo que Dios dice. Y se va a dar cuenta de la gran necesidad que tiene de Dios. A mí me ha ayudado mucho, mucho, no juzgar y compararme con lo que la Biblia dice. Y ahí me doy cuenta que mejor calladito me veo más bonito. Es la verdad. A veces emitimos juicios y a la hora de estar emitiendo el juicio nos estamos condenando a nosotros mismos. ¿Qué era lo que pasaba con ellos? Ahora, no es nuevo, porque Jesucristo trató ese mismo tema. O sea, fíjese, o sea, todo lo que Pablo está diciendo aquí no era nuevo, ya Jesús se los había dicho, nada más que Pablo le está dando la repasada. Mateo 23, 1 al 3, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ups. Es decir, lo que estás diciendo está muy bien. Y háganlo. Pero no imiten lo que ellos hacen. Dicen, pero no hacen. Y esto pasa dentro de la iglesia. De pronto estamos en un discipulado, estamos enseñando y no lo estamos viviendo. Entonces el Espíritu Santo de Dios le está diciendo a la persona: lo que te está diciendo es verdad. Haz lo que te dice, pero no hagas lo que hace. Los maestros que somos creyentes verdaderos tenemos la responsabilidad de vivir lo que predicamos. Es una responsabilidad. Si usted enseña en un grupo de crecimiento, si usted enseña en un discipulado, si usted se para a predicar aquí, en un miércoles, donde sea, si usted enseña con los niños, aún con los niños, no los menosprecie. Porque no es, acuérdese, no es quién lo escucha aquí, sino quién lo está viendo. Tenemos una responsabilidad. Por eso Santiago decía: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, ¿no sabes
que el estar ministrando y enseñando y no estar viviendo lo que estás diciendo te pone en una posición sumamente delicada y vulnerable delante de Dios? Es la verdad, porque se está enseñando algo que conocemos, pero que no estamos viviendo. Imagínense la responsabilidad de los que estamos aquí al frente. Tenemos que estar a cuentas cortas con el Señor siempre, porque somos humanos y porque de pronto nos encontramos confrontados con el Señor. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos bajamos? No, al contrario, tenemos que ser sensibles a la instrucción de Dios. Y cuando Él dice, no está bien eso, no está bien, y arréglalo, punto. La misma Biblia enseña que un corazón contrito y humillado nunca lo desprecia a Dios. Arrepentimiento. Tenemos que tener humildad para reconocer nuestros errores cuando nos equivocamos. Punto, es todo, es lo que Dios pide. Eso es lo que Dios pide. Esa humildad y esa sencillez debemos tenerla en nuestro matrimonio. Debemos de tenerla para con nuestros hijos. Debemos de tenerla en el trabajo, donde nos desempeñemos, donde haya relaciones interpersonales, siempre tiene que haber esa actitud de humildad, de sencillez y de reconocimiento. Se vale equivocarse. Dice un dicho que no es la Biblia, que dice, es de humanos equivocarse, pero de sabios reconocer los errores. ¿Sí? Y eso habla de la grandeza de las personas. Pablo mencionó 3 pecados en concreto: hurtar, adulterar y cometer sacrilegio, porque esos eran en los que recurrentemente los judíos que estaban enseñando caían. Por ejemplo, una de las cosas es que ellos habían sacado de contexto el divorcio. ¿Por qué? Porque llegó a ese punto histórico donde si un judío le decía 3 veces a su esposa, te divorcio, te divorcio, te divorcio, en un arrebato, ya estaba divorciado. Imagínense. Y déjeme le digo algo. El problema es que esa mujer se quedaba completamente desamparada. Desamparada. Entonces esto ya lo agarraron como una práctica de vida, ¿verdad? Y no te me pongas bien loca, porque donde diga 3 veces te vas. ¿Verdad? Y te divorcio, ¿vas a seguir? Entonces, no. Pero el mismo Jesucristo les dice. Y lo confrontan, ¿verdad? Dicen, bueno, ¿y qué? Pues si Moisés nos dio la carta de repudio. Sí, por la dureza de vuestro corazón, porque tienen unos corazones de piedra que no saben reconocer sus errores, no saben pedir perdón y no saben perdonar tampoco, porque en el principio no fue así. En el principio Dios dijo que lo que Él unió no lo separa el hombre, pero por la dureza de vuestros corazones, ¿qué pasan esas cosas? Y ese es el punto. Hoy en día muchos quieren sacar ese pasaje, está en el Nuevo Testamento. Ahí dice que por causa del adulterio me puedo divorciar. No, estás equivocado, porque ahí en esa parte está hablando todavía en el tiempo de la ley. Y en el periodo de la gracia lo que Dios quiere es que perdonemos, nos arrepintamos y no lo volvamos a hacer. Eso es lo que Dios quiere. Claro, siempre hay la dureza del corazón. Y cada caso en particular también, ¿verdad? Hay que ver cada caso en particular. Pero el deseo de Dios es perdonar como Él nos perdonó a nosotros. Ese es el principio. Pero bueno, aquí Pablo retoma lo que Jesucristo habló con ellos y bolas, se los dice. Ahora, el último punto de dice, lo que causaron por quebrantar la ley de Dios. Dice en el versículo 23, 2:23 de Romanos, dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Oh, híjole. Ese Pablo era duro para hablar, ¿verdad?
por el simple hecho de jactarse de la ley, es decir, por esa actitud soberbia y arrogante de los judíos en el tiempo de Pablo, ya estaban deshonrando a Dios. Nada más por esa actitud ya estaban deshonrando a Dios. Y sabemos que todo que deshonra a Dios es pecado. Y Pablo les dice, y por esa causa es que el nombre de Dios está siendo blasfemado. Ahora, hoy por hoy, este principio se aplica con más vigor a los cristianos. ¿Por qué? Muy sencillo. Hemos recibido mayor luz espiritual y tenemos el Nuevo Testamento. Tenemos al Espíritu Santo de Dios morando permanentemente en nosotros. Eso no pasaba antes. Usted lee el Antiguo Testamento y el Espíritu de Dios se posaba en una persona y se podía ir. David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, por el pecado que había cometido. Hoy en día nosotros estamos en una posición realmente privilegiada, porque si nuestra confesión de Jesucristo como Señor y Salvador es auténtica, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y no se va, ahí está. Pero eso nos compromete mucho más. Y cuando un creyente cae en pecado, su testimonio se arruina, el nombre de su Señor queda empañado ante el mundo. Los que afirman ser cristianos, pero viven en pecado de manera persistente o recurrente, lo que están demostrando es que llevan el nombre de Cristo en vano. Acuérdese, cristiano, ¿sí?, es un nombre que se les dio a los discípulos, no se lo dieron a ellos, porque les decían cristitos, porque decían y hacían lo que Cristo dijo e hizo. Entonces, cuando tenemos a una persona que se dice cristiana y que realmente, con todo conocimiento, está viviendo una vida de pecado, lo único que está demostrando es que lleva el nombre de Cristo en vano. ¿Y qué es lo que pasa? Que el nombre de Jesucristo es blasfemado. Porque van a decir, ¿y tú te dices ser cristiano? No, gracias. ¿Verdad? No, si eso es ser cristiano, no, ni te metas. Ni te metas. ¿Sí? Me tocó una vez un matrimonio que me dice, no, yo nomás de oír cómo le hablaba la esposa al esposo, y cuando vinieron a hablarme de la Biblia, lo primero que le dije a mi esposa es, no te juntes con ningún cristiano. ¿Qué está pasando? El nombre de Cristo está siendo blasfemado por la vida de esas personas. Y le voy a decir una cosa, Dios se lo va a demandar a esas personas. Por eso tenemos que tener cuidado. Y es una relación personal. Yo y Dios nos tenemos que poner de acuerdo en cómo es que quiero llevar mi vida. El incrédulo entonces no tiene razón para arrepentirse de sus pecados y acudir a Dios para ser salvo cuando ve personas que profesan ser creyentes cometiendo los mismos pecados y aún peores. ¿Cómo la gente va a venir? Entonces, al quebrantar la ley de Dios, lo deshonraban y el nombre de Dios era blasfemado. Cuando usted y yo decidimos pecar flagrantemente, pasa exactamente lo mismo. La gente que nos conoce va a decir, no, si es ser cristiano, no. Si, así como es Alberto, no, mejor no soy. ¿Sí? Cuidado. Lo que Dios busca de cada uno de nosotros es autenticidad. Quiere que seamos los mismos. Quiere desarrollar una relación de amor con cada uno de nosotros. Y nos da el poder para vivir una vida conforme a lo que la palabra de Dios establece. Y el último punto que trata Pablo lo encontramos ahí en el versículo 25 del capítulo 2. Romanos 2:25. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, ahora, cuando hablo de la circuncisión, acuérdese, ya lo expliqué la vez pasada. O sea, todos los que pertenecían al pueblo judío, al 8º día tenían que ser circuncidados porque eso es lo que Dios le había dicho a Abraham. ¿Ok? Entonces,
pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Haz de cuenta que no hay nada en ti. Dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces el tercer tipo de la falsa seguridad de los judíos del primer siglo estaba basado en el rito, en la ceremonia, en la circuncisión. Como ya lo hemos platicado con anterioridad, Dios había instituido la circuncisión como una marca de su pacto con Abraham y sus descendientes. En Génesis 17:10 dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero o a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Entonces ahí está la instrucción. Ahora, no hay duda que esta cirugía representaba simbólicamente la pecaminosidad del hombre que se transmite de generación en generación. ¿Qué tiene que ver con esto? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí? Ahora el pecado viene en la semilla del hombre. Por eso se pasa de generación en generación. Por eso Jesucristo fue sin pecado, porque Él fue en una concepción del Espíritu Santo en María. Por eso ahí no había pecado. Pero todos nosotros, en el momento que fuimos concebidos con ese pecado que llamamos pecado original. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, simbólicamente, cuando Dios le pide a Abraham que a los de su pueblo los circuncide, está representando simbólicamente esa santidad o esa purificación, ¿sí? Porque a través del miembro del hombre es donde pasa esto, ¿sí? Entiendan el símbolo, no quiere decir que así sea, era simplemente un cuadro para representar algo, como lo es el bautismo, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿sí? Es un cuadro, por eso no cabe un bautismo por aspersión, ¿ok? Ahora, el órgano reproductor del hombre necesitaba purificarse con la remoción de su encubrimiento, de modo que el hombre es pecaminoso en el centro mismo de su naturaleza y necesita la limpieza profunda en su corazón. Este símbolo gráfico se convirtió en la señal de ser judío. Eran un pueblo escogido. La explicación que Pablo plantea es que ese símbolo no sirve de nada si no hay una obediencia a Dios y a su ley. Por eso dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Y esto es un principio que aplica perfectamente para nosotros hoy. No es cristiano el que se dice ser, sino el que su vida respalda lo que él dice creer. ¿Se fija? No es lo que decimos, es lo que hacemos. Claro que todo empieza por una oración, por ahí empieza. Pero ¿cómo sé si esa oración fue auténtica, fue genuina? Por el fruto. Mi vida va a demostrar que mi oración fue genuina y fue real. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Mi pregunta es, ¿en qué está puesta su seguridad? ¿En el conocimiento? ¿Qué está haciendo con toda esta enseñanza que usted está recibiendo?
¿Su manera de vivir está a la altura del conocimiento bíblico que tiene? O sea, ¿hay congruencia entre lo que usted conoce de la Biblia y lo que pone en práctica? Porque el crecimiento espiritual es este. O sea, no es qué tanto conozco de la Biblia, sino cuánto de lo que conozco pongo en práctica. Eso es crecimiento espiritual. A lo mejor usted se sabe un solo versículo de la Biblia, pero lo está viviendo. Bueno, usted está creciendo mucho más que aquel que conoce toda la Biblia y no la pone en práctica. Eso es. ¿Puede usted ver el fruto de su vida? ¿Está usted llevando fruto? Bueno, yo creo que son preguntas para que podamos reflexionar. Grabémonos esto. Dios quiere una relación personal de amor con cada uno de nosotros. En esa relación de amor tiene que haber Biblia, porque es la manera en la que Él nos habla. Tiene que haber oración, porque es la manera en la que nosotros le hablamos. Y cuando este círculo se da cotidianamente, es lo que llamamos una relación personal con Dios. En esa relación personal con Dios, nadie le va a decir a usted lo que está bien y está mal. Dios mismo se lo va a decir. Y cuando se lo dice, también nos da el poder de cambiar esas cosas. Y cuando nosotros cambiamos esas cosas, automáticamente el Espíritu Santo nos respalda para que le hablemos a la gente del amor de Cristo, porque es algo que estamos viviendo. Pero si eso no se da en ese orden, difícilmente voy a empezar a experimentar cambios en mi vida. Difícilmente voy a poder hablarle a alguien del amor de Cristo, porque estaré hablando de algo que yo no vivo y no tengo. ¿Qué decían de Jesucristo? Este habla como quien tiene autoridad. Claro, por supuesto. Tenía toda la autoridad porque lo que decía, lo vivía. Y yo quiero invitarles a esto, hermanos y amigos. Vivamos vidas auténticas, de acuerdo a lo que la Biblia dice. No seguimos las tradiciones de los hombres, seguimos las instrucciones de Dios. Tenemos una libertad en Cristo, vivámosla de acuerdo a lo que la Biblia dice. ¿Sí? Busquemos esa intimidad con Dios para que trabaje en mi vida, para que después pueda trabajar a través de ella. Que no seamos nosotros esa referencia negativa para que las personas vengan al conocimiento de la verdad. Mira, para que no te pase lo que a fulano, mejor no. Hagamos las cosas bien. Nadie de nosotros le juzga. Al contrario, estamos aquí para apoyarles, para decirles en qué les ayudamos. Trabajemos como un solo equipo, pero creciendo espiritualmente. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por ese amor y por esa misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque aunque nosotros podamos actuar de una manera infiel, tú permaneces siempre fiel, Dios. Y lo que tú estableces en tu palabra, eso es lo que harás. A diferencia de nosotros, tú dices algo y lo sostienes, Padre. Y esa es la esperanza que tenemos, Señor. Que cuando vamos a tu palabra y nos sentimos confrontados porque de pronto no estamos viviendo lo que entendemos y lo que conocemos, tenemos esta oportunidad de llegar al trono de tu gracia y decirte: perdóname, Padre. Perdóname porque me he equivocado. Perdóname, Señor, porque conozco mucho y estoy poniendo en práctica muy poco. Y sabemos que tú nos perdonas.
y que se restaura esa relación de amor contigo. Yo te quiero pedir por cada uno de los que estamos aquí. En primer lugar, porque podamos tener esta relación personal de amor contigo. Es decir, que cada uno de nosotros estemos seguros que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en segundo lugar, para que cada uno de nosotros pueda tener esta relación personal contigo a la luz de la Biblia. Es decir, pasar tiempo en tu palabra, escuchando tus instrucciones, y poder pasar tiempo platicando contigo a través de la oración, todos los días. Porque Dios, yo estoy convencido que es ahí donde tú trabajas con poder. Yo lo he visto en mi vida, cómo me vas mostrando aquellas áreas de oportunidad que hay. De pronto me muestras pecados que tengo que quitarme, Señor. De pronto me animas, me fortaleces, me motivas. Bueno, como lo hacen mis padres conmigo, terrenales, como lo hago yo con mis hijos, así lo haces tú conmigo, Señor, en una manera espiritual. Que cada uno de nosotros podamos vivir esto, Señor. Que podamos conocerte a ti por experiencia y no por referencia. Es decir, que no te conozcamos por lo que la gente platica de ti, sino porque tenemos ese trato directo contigo, Padre. Solo tú tienes ese poder, Señor. Yo sé que de pronto hay áreas de nuestra vida que requieren de tu poder. Y te ruego en el nombre de Jesucristo que los problemas que podamos estar viviendo los hermanos de aquí de Filadelfia, en todas las áreas, tú entres y trabajes con poder. Que restaures, que perdones, que limpies, que proveas, que suplas, porque tú eres el único que tiene ese poder. Gracias, Padre, porque tú nos das segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades, Dios. Y porque un corazón contrito y humillado nunca lo desprecias, Señor. Y por eso es que venimos aquí a derramar nuestro espíritu, nuestro corazón, diciéndote, perdona esas faltas, fortalécenos, Señor, y ayúdanos a ser mejores cada día, a ser obedientes a lo que tu palabra dice, a hablarle a la gente de este amor de Cristo, Señor, que no es una religión, que es una forma de vivir. Padre, ayúdanos, bendícenos, te necesitamos, Señor. Ponemos en tus manos cualquier situación que se esté viviendo en las familias de Filadelfia. Está en tus manos, Padre, reconociendo que tú eres el único Dios vivo y verdadero que puede actuar y trabajar. En Cristo Jesús te pido, aún por este tiempo de ofrendas, bendícelas, prospera al dador alegre. Tú sabes la necesidad que tenemos, Padre, como iglesia, y la ponemos en tus preciosas manos. En Cristo Jesús. Amén y amén.